Entonces, estábamos en que el Señor, Dios, quiere revelarse a nosotros. Y cuando Él tiene un propósito específico en nuestra vida, que ciertamente lo tiene, Él va a buscar la manera de mostrar su rostro y en ese caminar con Él, Él nos va a probar. La fe sin ser probada es una fe muerta, es una fe nula. Él va a probar esa fe de nosotros. Y el primer acto de fe que nosotros hacemos es creerle. Y hay veces se nos olvida porque pensamos que memorizar lo que Él dijo o lo que está en las Escrituras es un acto de fe. No, el acto de fe es cuando nosotros nos apropiamos en el corazón de lo que leímos, de lo que Él nos mostró en un momento de oración, de revelación, y eso lo grabamos en nuestro corazón. La Biblia dice que Él iba a escribir su ley en nuestro corazón. Y es importante que nosotros entendamos que así como la samaritana, Él tenía un propósito con esa ciudad, pero el encuentro fue con una mujer. Más adelante ustedes se van a dar cuenta que la samaritana le contó a toda la ciudad que había tenido un encuentro con Jesús, el Mesías. Y por esta mujer se convierte toda una ciudad. Entonces no se debe pensar en poco o llevar a poco el encuentro que Dios haga o la semilla que Dios ponga en una persona. Jesús, una vez tiene un encuentro con alguien, para ese alguien se le va a cambiar la vida. Y no se trata simplemente de creerlo en la mente. No, se trata que la persona discierne eso profético, eso que Dios tiene, que es del Espíritu, en su corazón. Y aunque haya un conflicto entre mente y espíritu, la persona le termina haciendo caso al Espíritu y termina siendo más fuerte la revelación que Dios le da a alguien. Entonces veníamos diciendo que ella le dice la verdad literal: no tengo marido. Jesús la prueba y le dice, y le aclara, le dice una palabra bien clara: correcto, tú tuviste 5 maridos, el que tienes actualmente no es tu marido. Él le muestra a ella el don que tiene, su naturaleza omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Entonces ella reconoce otra manifestación. Ella le habla desde tú eres y él le responde yo soy. Ella le dice la esencia, tú eres profeta, y él le dice yo soy. Están hablando de esencias. En esa conversación con Dios hay un alineamiento en esta mujer, en la samaritana, y esta mujer entonces reconoce la esencia con la que está hablando, que es el Dios mismo, el Dios vivo. Y ella entonces le pide, y es bien precioso, ella le dice, dame de tu agua. Cuando nosotros entendemos que Dios nos está hablando y cuando apagamos todo el ruido que hay en nuestro interior y finalmente escuchamos con fe, con un corazón abierto, lo que Dios tiene para nosotros, hay una sincronización de nuestra vida con los cielos. Y lo que estaba desordenado en nuestra existencia se alinea a los cielos. Y entonces inmediatamente reconocemos, necesitamos el agua de vida. Y es un milagro que pasa en la vida de las personas. Pero hay veces no lo vemos cuando estamos en el mundo cristiano, cuando estamos en un caminar con Dios. Seguimos. La mujer, cuando le pide, es bien interesante porque ella, digamos, ella le suplica, ella casi, diríamos, casi que se humilla. El que pide algo a alguien reconoce que tiene una carencia y que el otro está en capacidad, está posicionado para suplirla. Jesús estaba posicionado en suplir agua de vida a la samaritana. La mujer reconoció humildemente que necesitaba agua de vida. Lastimosamente, en el liderazgo encontramos líderes que todavía no están posicionados para recibir agua de vida porque no son capaces de humillarse. Y si no tenemos la capacidad de humillarnos, no vamos a poder beneficiarnos de lo que el Señor nos dice. Entonces, el líder que no se humilla va a seguir simplemente siguiendo costumbres, siguiendo formas, siguiendo tradiciones. Déjeme decirlo de esta forma: el líder que no se humilla va a seguir religiones, porque es un líder que simplemente se va a basar en lo que la ley estableció, en lo que los antepasados dijeron, en lo que siempre se ha hecho de alguna manera.
En cambio, un líder con un corazón sensible, una persona en liderazgo con un corazón abierto, entendido para reconocer las cosas del Espíritu, se humilla y dice, Dios, dame de tu agua. Y nuestra oración es que usted, mediante esta enseñanza, pueda perfectamente reconocer en su corazón, wow, yo necesito de agua fresca, yo necesito agua de vida. Yo no quiero depender más del pozo de Jacob, del pozo que me heredaron mis antepasados. Yo no quiero depender más de lo que dice mi denominación. Yo no quiero depender más de los manuales religiosos. Yo quiero depender del agua de vida que viene del Padre. Yo quiero establecer una relación de poder, de vida, una relación que fluye de lado a lado, donde mi Padre me muestra su rostro y yo recibo y yo bebo y yo me renuevo. Entonces eso Dios va a permitir que nosotros lo hagamos. Él no lo hace Jesús no hace violentamente la revelación a la mujer. Jesús establece la conversación. Somos nosotros quienes tenemos la llave para abrirle esa puerta a lo que Él está trayendo a nosotros. La pregunta es, tú como líder, ¿tienes tu puerta abierta a la revelación fresca que está haciendo el Señor o todavía estás confiando en los pozos de Jacob? ¿Todavía estás confiando en la herencia de la estructura religiosa que te dejaron tus antepasados o los pastores predecesores o tus padrinos espirituales? Jesús está pasando por tu ciudad y Jesús está diciendo, dame de beber, como una forma de establecer una conversación contigo. Al final tú le vas a decir, Jesús, dame tú de beber, dame de tu agua, yo quiero beber de eso fresco y de eso nuevo. Finalmente, Jesús le da agua a la samaritana, pero es muy interesante porque cuando el Padre deja caer su agua sobre nosotros, pasa un fenómeno que nosotros entendemos naturalmente como los avivamientos. Cada que hay grandes avivamientos en una región, en una ciudad, en un país, nosotros vemos que hubo un toque del Espíritu sobre hombres y mujeres levantados por Dios, que moviéndose en el poder del Espíritu, hacen que haya una explosión del Evangelio y que las personas sean tocadas como nunca antes. Las personas no lo entienden en su mente, pero las personas lo reconocen en su corazón. Y entonces entendemos que es que Dios está dejando brotar esa agua en nosotros. Dios está haciendo un cambio de aguas, si usted me permite la expresión. Debemos entonces comprender que hay un gran significado en el agua. La quiero retar a usted que está viendo esta grabación. La próxima vez que lea los evangelios, por favor cuente cuántas veces se menciona el término agua en los evangelios. Y usted se va a dar cuenta de la profunda revelación que viene a través de Jesús cada que hay una interacción con el agua. Y usted va a ver la manifestación del poder de Él y se va a dar cuenta que el agua estaba ahí metida. Se multiplica el agua. Se convierte en vino en las bodas de Canaán. El agua termina sirviendo como tapete para Jesús y para Pedro cuando caminan sobre las aguas. Es más, cuando Jesús calma al espíritu de las aguas, está manifestando su poder. Nosotros tenemos un evangelio que es vivo, un evangelio que debe manifestar las riquezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es un evangelio donde estamos tomando agua de vida en todo tiempo, porque es agua que el Padre da. Sigamos. El reino sobrenatural en esta conversación entre Jesús y la samaritana es un reino donde se está confrontando la religión. Jesús está confrontando lo que la mujer tiene preconcebido de lo que es la religión, lo que son las costumbres, de lo que se debe y lo que no se debe hacer, y lo está confrontando con su espontánea manifestación a alguien. Ahora, esa confrontación entre el reino de lo sobrenatural siempre va a vencer la religión y, digámoslo así, el tradicionalismo. Y es muy interesante entender que eso no solamente pasó en los tiempos de Jesús, como lo está expresando Juan en el Evangelio del capítulo 4. Eso está pasando hoy en nuestros días. Estamos entendiendo
que Dios quiere darnos agua nueva, pero nosotros debemos ir a pedir agua fresca. Hay personas, hay líderes, hay personas en el servicio, en los asuntos de Dios, que está todavía confiando en la tradición. Entonces nunca va a ir a buscar el agua fresca de Dios. ¿Por qué? No nos gusta lo nuevo, no nos gusta lo fresco. La revelación manifiesta de Jesús pone en entredicho inmediatamente las costumbres que tenemos y las termina filtrando y las termina sacando a la luz. Y entonces ese barro asentado que queda en el fondo de nuestras vidas, donde por encima se ve claro, pero en el fondo, si moviéramos el barro, si moviéramos el lecho del agua, saldría toda la turbulencia. Es lo que Jesús está haciendo. Él quiere poner agua fresca para que esa turbulencia de estar haciendo las cosas en desobediencia con Dios, entonces salga y la corriente del Espíritu se la lleve. En Juan 4:6, un aspecto que queremos resaltar es que estaba describiendo, y me voy a devolver un poquito porque es importante comprender en una mirada completa, en una mirada holística, este pasaje. Dice: y allí estaba el pozo de Jacob. Cansado por el esfuerzo del camino, Jesús se sentó a un lado del pozo y eran como las 12. Es importante entender lo que hay en el corazón del Padre. Jesús estaba cansado del camino. Debemos entender que Jesús estaba cansado de la religión. Recuerden que en el principio, capítulo 4, versículo 1, al saber Jesús que los fariseos se habían enterado de que él hacía muchos discípulos y bautizaba en mayor cantidad que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y nuevamente se fue hacia Galilea. Jesús estaba cansado de esa religiosidad. ¿Qué nos hace pensar que solo estuvo cansado en esa época y no está cansado de la religiosidad de hoy? Esta palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios es cortante como una espada de doble filo que penetra hasta el tuétano de los huesos. Entonces debemos entender que Jesús está cansado de nuestra religiosidad. Estamos confiando más en lo que se debe hacer porque siempre se ha hecho, porque mi pastor anciano me enseñó a hacerlo así, en vez de preguntarle a Jesús si las cosas que estamos desarrollando están sujetas al diseño de Él. Jesús estaba cansado en esa época y estaría cansado hoy. Su Espíritu Santo nos está revelando hoy, nos está poniendo en el corazón que esa religión, ese tradicionalismo, tanto respeto a la costumbre por costumbre, termina afectando la revelación fresca de Dios. Se trata de revisar qué está alineado de lo que nosotros hacemos con los diseños de Dios. Los fariseos ya lo habían empezado a perseguir. Es muy notorio entender que el espíritu fariseo se manifiesta todavía en las iglesias hoy. Entonces ves a pastores más ancianos, muy tradicionalistas, empotrados en sus tronos de poder, totalmente autoritarios, como si estuvieran petrificados al cargo, ejerciendo un espíritu fariseo contra las iniciativas nuevas, contra las iniciativas frescas, contra las aguas frescas que el Espíritu está poniendo. Y entonces radicalmente desde los púlpitos terminan anulando lo profético, terminan anulando la expresión fresca, renovada del Espíritu Santo. Y entonces pareciera que no, pero se termina contristando el Espíritu Santo de Dios. Y entonces se escucha mucho en el púlpito por parte de los pastores más tradicionales, más empotrados en sus estándares de poder, terminan mencionando más al Padre y al Hijo, pero se menciona poco el Espíritu Santo. Y si se menciona, pero no con mucho poder, pero se habla del poder del Espíritu, pero si hay fuego y hay manifestaciones, no porque hay desorden o porque se sale de los esquemas. Y es muy importante comprender lo que hay en el corazón de nuestro Padre Celestial.
Ante todo obedecemos a un rey, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ante todo debemos comprender lo que hay en el corazón del Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Bueno, el Padre, lo que hay en el corazón del Padre es el espíritu fariseo, el espíritu de traición, el espíritu de ir a apagar lo que el Espíritu está poniendo, todavía funciona hoy. Y es nuestro deber como hijos de Dios, hijos e hijas, salir a exponer esos espíritus. Porque no tiene sentido que digamos que profesamos a un Dios vivo cuando la vida misma de Dios que se manifiesta a través del Espíritu es apagada. No es el tema de hoy y espero en el Señor poder trabajarlo más adelante, pero Jesús le dice constantemente, usa la palabra hipócritas en los evangelios. Y es muy importante que esta palabra nos enfrente a la revelación fresca de Dios. Se predica el capítulo 4 y se predica de que Jesús va a manifestar un evangelismo porque se pudo llegar a una ciudad, pero ese evangelismo fue con poder y fue con aguas frescas. Sigamos. Juan 4:12. Ella hace referencia a la herencia. Nosotros debemos juzgar qué tipo de herencia tenemos. Si la herencia está cumpliendo lo que Dios dice hoy, entonces debemos mantenerla y debemos comprender, respetar, prolongar conforme al Espíritu guíe a las personas que están en el servicio de Dios. Pero si esa herencia obedeció a diseños del pasado, si esa herencia obedeció a lo que Dios estaba poniendo antes en una comunidad específica, en un momento histórico determinado, pero hoy en día las condiciones son diferentes, el contexto histórico, el tiempo es diferente, debemos entonces volver a buscar a Dios para que Él nos revele cuál es el diseño fresco de hoy, para que Él nos dé agua viva hoy, no estar tomando aguas estancadas del ayer. Entonces, ella hace referencia a la herencia. Un líder debe tener la capacidad de reconocer la herencia que viene del reino, pero debe tener la capacidad de reconocer cuando la herencia es simplemente tradición por tradición, no por diseño de Dios.